Muchas gracias. Muchas Thank you so gracias much for por inviting me invitarme a to speak hablar del about cáncer de low risk vejiga de non small bajo bladder riesgo cancer. no My name is invasivo en músculo. Mi Angie. nombre I es am Angie the Smith AUA y Assistant soy Secretary secretaria for adjunta de Latin la America, AUA and I'm para also América the Latina y Director of también soy Urologic directora de Oncology at the Oncología University of Urológica en la North Universidad Carolina. de Carolina del Norte. And in the next Y en 10 los or siguientes so 10 minutes, I'd minutos like más to o menos discuss quisiera general discutir tres considerations consideraciones related to generales para la the management of desintensificación low en el risk non manejo invasive del bladder cáncer de cancer. vejiga And no invasivo. I'll just Y explain tan solo les a little voy bit a about explicar the fact un that poco when I sobre el say hecho de low que cuando risk, digo I bajo mean in riesgo, low realmente grade. quiero decir de And bajo grado. I also Y will también include a voy little a bit of incluir un poco de intermediate risk as riesgo well, intermedio because también, I think the porque me intensification is parece que probably la relevant to that desintensificación es patient. probablemente relevante para I esa think the best población way de to pacientes organize también. these Creo que la potential mejor changes manera de is organizar estos cambios surveillance potenciales changes. que So pudiéramos thinking about considerar frequency of es a cystoscopy, través de needs cambios de of vigilancia, cystoscopy, pensar en la and frecuencia de la assessing cistoscopía, la necesidad de biomarkers, using cistoscopías that as an futuras, el adjunctive uso de biomarcadores como to complemento de la surveillance and cistoscopía o incluso para cystoscopy. And reducir then su necesidad. finally, Y the finalmente el tercero es el treatment that tratamiento, may cuando be able to nosotros survey podemos small, known vigilar lesions lesiones conocidas de with bajo grado y novel algunos agents that agentes might be novedosos interested in que hearing about pudieran estar to give interesados en options conocer to como una URBT. opción alternativa a But before we TURBT. get into the bulk of the talk, I Pero want to antes de ir al grano recognize en that mi some charla, quisiera viewers, you might reconocer que be, algunos de los you que might not están always escuchándonos treat pueden no bladder siempre cancer. So I'd tratar like el cáncer to de take a few vejiga, así que minutes quisiera breaking tomarme un down minuto between para low risk and revisar la low diferencia grade entre bajo and riesgo y recognize that bajo today I'm grado. going to be Y talking a quiero little bit decirles que el about día de both. hoy voy a hablar un So poco de even though ambos, the aunque el title is título es technically técnicamente la Anti-Evolution of Low Risk, I'm desintensificación also going to de be talking bajo about riesgo, también voy a hablar de Anti-Evolution la of Low Grade desintensificación disease as well. del And some of bajo those are grado y related to algunos van a ser de frequency. riesgo intermedio. So these are the, I like Y to me go back to gustaría the regresar a latest la generation estratificación sequencing. del agua It's en helpful esta to tabla understand porque nos what I'm sirve para talking about entender de lo que here. estoy hablando. So Tenemos that's bajo a low riesgo grade y esta es solitary la small lesión de bajo lesion. grado All right, and solitaria y certainly talking pequeña. about these patients. Entonces estoy But I'm hablando also going de to talk estos about pacientes, pero intermediate, también and this hablo is del what I riesgo mean by that. intermedio y esto es Any a lo que me low refiero. grade disease Cualquier that TA keeps de bajo coming grado back. que And sigue you can treat regresando. Y sé bladder que cancer si tratan cáncer de specifically just vejiga as much as seguramente I lo have. han visto tanto como yo. Also, large Y también low grade TAs tumors grandes de and bajo multifocal grado low grade y TA TAs as well. de bajo grado multifocales And en these risk cáncer de vejiga. groups Y really do estos matter grupos because de riesgo sí we know that in importan a large porque sabemos que en una gran retrospective serie study tracking retrospectiva de más de patients with low 1.400 risk, pacientes con they were enfermedad de bajo grado stratified into low fueron risk and high estratificados en risk. bajo y And if alto you take it riesgo. all Y si together, you can tomamos toda see esta that información junta, very podemos few ver que el instances were low riesgo risk. There intermedio en were higher comparación con los recurrence de rates, bajo higher riesgo progression tenían rates, mayores tasas de higher cancer recurrencia, death and mayores tasas de mortality. progresión, However, mayor mortalidad much lower específica than por you would see cáncer, in high risk pero TA. mucho más bajo que el It que se tells us vería para that enfermedad de alto riesgo. Y nos yes, dice there's que low rate sí of hay una progression, baja higher tasa de progression progresión, free 5 survival, años, 95%, sobrevida but libre de they do come progresión del back and it's going to 95%, be pero something that the regresa y es patient will algo have con lo que el to live paciente and tendrá que vivir consider over y the con course frecuencia tendrá of que their lifetime and considerarlo often a lo longer. largo de su vida. So with this Así backdrop que in mind, let's con start with este surveillance and contexto what we vamos a know. empezar con la vigilancia y lo que I will sabemos. say, and I'm going Les to sort of puedo hablar talk a un little poco bit about sobre cómo how the las guidelines, guías, how they cómo view ven lo what we que do for hacemos para la surveillance. So vigilancia. this is Así just a que esta es table tan that I solo put una tabla together, que and preparé I y like to básicamente view the revisé guidelines las in guías order. en So orden. we have Así que the tenemos American las guías de la Organization Asociación guidelines Americana de on the Urología a la left, the izquierda, AU in the middle, la and the Europea NICE en medio guidelines y on the las NICE right. del lado derecho. I ordered Y las them ordené from most de la aggressive to más least agresiva a la aggressive. menos And I'm agresiva. not Y saying no one is digo que right or una wrong. esté It's just correcta o these esté are the equivocada, guidelines that sino we que estas have son las guías que to debemos consider for low risk considerar TA. So if you cuando lo look, vemos. the Y AUA si ven guidelines, esto, it's las pretty, guías de la agua it's not no that son different for tan the low risk. diferentes en Everyone bajo seems riesgo. to Todos get a parecen cysto in estar de 3 months, acuerdo en que es un you asisto get a a los tres cysto meses, about un 9 or so asisto months 6 o 9 meses later. después. The La difference is that diferencia aquí AUA, es the que entre AU agua says y that the NICE EAU guidelines say tienen no una need to cistología repeat anual y la a NICE cysto dice que ya no ever tienes again. que volver a hacer otra cisto nunca Maybe más. that's the right Quizás sea call, la maybe decisión not. We don't correcta, have a lot quizás of no, pero no evidence tenemos muy buena to suggest. evidencia para But I do sugerirlo. see a lot En of donde sí veo differences muchas between these diferencias groups with either low es en el grade or low riesgo grade. While intermedio. everyone De agrees you have to bajo do grado every 3 to recurrente, lo 3 hacemos months, la this is where things
cistoscopía 3 meses y aquí es donde es diferente. La AUA es cada 3 a 6 meses por 2 años, 6 a 12 meses por otros 2 años y después la cistoscopía anual. La EAU es muy amplia, realmente no hay muchas guías fuera de que se puede hacer algo entre bajo
y alto riesgo y es individualizado. Si vemos las NICE, son más conservadoras, hacen cistoscopía a los 3 meses, 9 meses, 18 meses y una vez al año. Vamos muy rápido a la vigilancia una vez al año. Pero debemos recordar que estas recomendaciones están principalmente basadas en la opinión de expertos. De hecho, los ensayos de vigilancia son muy difíciles de realizar porque requieren grandes cantidades de muestras de seguimiento muy bueno de largo plazo, principalmente en una enfermedad como cáncer de vejiga de bajo grado que tiene pocos eventos de progresión. Entonces, ¿qué argumentos hay contra la cistoscopía? ¿Estamos haciendo demasiada? ¿Estamos haciendo poca? Pudiera argumentar que probablemente estemos más hacia el lado de demasiado. Y tengo un colega, Florian Schreck, de Dartmouth, que hizo un excelente estudio viendo a pacientes en nuestro sistema militar de 2005 a 2011. Básicamente vieron las guías de cistoscopía en bajo riesgo en el tiempo antes de la flexibilización de algunas de estas guías y lo que encontraron fue que la cistoscopía fue sobreutilizada en 75% de los pacientes, la mayoría. Un exceso de 1.800 cistoscopías más de lo recomendado, lo cual es interesante. Pero ¿en qué se traduce esto? Bueno, pues en costo. Matt Mosanen es un urólogo que trabaja en el Brigham y realizó el modelo Markov viendo el costo acumulativo para un periodo de 5 años y descubrió que era de $52,000 para bajo riesgo, pero de $146,000 para riesgo intermedio, los que son de bajo grado pero recurrente. Y esto crea no solo una carga financiera, sino una carga para el paciente. Creí que era un estudio interesante porque pues pensaríamos que tal vez estos pacientes quisieran hacer menos, pero en ese estudio hicieron un estudio hipotético. Les preguntaron a los pacientes en Reino Unido si ellos aceptarían un biomarcador hipotético en comparación con la cistoscopía y descubrieron que el 90% de los pacientes prefieren la cistoscopía si la sensibilidad del biomarcador es menos de 90% y 75% de ellos aceptarían un análisis de orina si pudieran detectar más de 95% de recurrencia. Y este es un nivel de demanda muy bajo. Tenemos un estándar muy alto que debemos cruzar antes de pasar de cistoscopía a la vigilancia basada en biomarcadores. Pero claro, también está la carga del urólogo en términos del número de cistoscopías que debe realizar y también está la pregunta de si la cistoscopía es subóptima en sí misma. Queda fuera del tema de esta charla de 10 minutos, pero pueden considerar cuando hablamos de cistoscopía de luz azul, imagen de banda estrecha que puede mejorar la detección. Bien, y creo que, bueno, hablamos de vigilancia y entonces el argumento para el sobreuso de la cistoscopía nos lleva naturalmente a los biomarcadores que pueden mejorarla y también evitarla. Y podemos argumentar que el uso de biomarcadores para la desintensificación es probablemente más adecuado para enfermedad de riesgo intermedio de bajo grado, en donde hacemos más vigilancia que las anuales para hacemos la de bajo riesgo, la de grado bajo inicial. Volviendo a las guías, la EAU y la AUA no creen que los biomarcadores son suficientes para sustituir la cistoscopia. Aún pueden ver que en la EAU ningún biomarcador ha sido aceptado para diagnóstico o seguimiento y la AUA dice que no se utiliza de forma rutinaria algún biomarcador urinario. Y ha habido más avances con la epigenética utilizada para crear biomarcadores de 3 tipos principales: metilación de ADN aberrante, modificación de histonas y ARN no codificante. El motivo por el que es tan útil es porque los cambios epigenéticos son comunes en el cáncer de vejiga no musculoinvasivo, tanto en tejido como en orina, y hay nuevos marcadores y básicamente se están aprovechando. Voy a hablar de algunos en esta charla que se utilizan actualmente: Cxbladder, Expert Cancer Bladder Monitor, EpiCheck, aunque seguramente hay otros en desarrollo. El primero es el monitor Cxbladder y esencialmente utiliza una expresión de 5 genes en una muestra de orina y agrega factores clínicos para determinar los riesgos del paciente. Esto se estudió prospectivamente en 763 pacientes sometidos a vigilancia rutinaria de cáncer de vejiga recurrente. Lo interesante es que creo que durante la pandemia los hemos utilizado más porque los pacientes no querían venir a una cistoscopía y de hecho pueden enviar su orina para este tipo de marcador. Un marcador positivo ahora no significa que haya
cáncer, pero podemos utilizarlo para evitar la cistoscopía porque un valor predictivo negativo es de 97%. Así que fue diseñado como una prueba para descartar. Otro es Expert Bladder, monitor de cáncer que mide la expresión de 5 marcadores tumorales de ARN en una muestra de orina y proporciona una prueba negativa o positiva procesable utilizando un ensayo de 90 minutos. Así que han habido muchos estudios en proceso para evaluar su uso en vigilancia. La sensibilidad fue de 73% general y la especificidad 81%. Entre los que tienen una prueba negativa, la probabilidad de estar libres de enfermedad es 94%. Y otro biomarcador basado en orina de metilación, EpiCheck, también probándose para la vigilancia de cáncer de vejiga no músculo invasivo. Y lo que es que es una prueba de PCR en tiempo real que utiliza 15 marcadores de metilación exclusivos para encontrar cáncer de vejiga y da un número de 0 a 100 que se calcula a través de un algoritmo de software y esencialmente un puntaje arriba de 60 se considera positivo. Especialmente tiene un valor predictivo negativo de 90% en 95% de recurrencia de téano de bajo grado y lo importante aquí es que no es susceptible o influenciado por infecciones o por terapias intravesicales previas, así que son diferentes tipos de biomarcadores que pudieran representar algo en el horizonte que pudiéramos considerar. Pero este estándar que debe ser cubierto es bastante alto, así que no pudiera decir que cualquiera de estos se usa de forma rutinaria. Yo no los utilizo rutinariamente en mi práctica. Así que ya cubrimos biomarcadores, voy a concluir con las estrategias para desintensificar el manejo de enfermedad de bajo grado conocida o recientemente detectada y volviendo una última vez a las guías. Tanto la EAU como la AUA y sus guías discuten qué tan apropiado es usar la fulguración como alternativa a la resección en anestesia, pero también nos dimos cuenta de que no hay mucha evidencia para guiarnos. Ninguna de ellas discute la vigilancia sin fulguración o tratamiento, pero es algo que podemos considerar. Creo que los estudios que evalúan la vigilancia activa son notablemente difíciles por muchos factores. Somos parte de un estudio de Vanderbilt que cerró antes por reclutamiento lento. Son pacientes con enfermedad de bajo grado vigilada, pero tenemos una serie retrospectiva que muestra la seguridad y tenemos esta revisión sistemática que sintetiza muchos de los estudios con la conclusión de que la espera vigilante o la vigilancia activa de estos tumores pequeños de bajo grado es segura. Solamente un estudio reportó progresión a cáncer de vejiga músculo invasivo y sí hubo una tasa de reclasificación, pero fue baja y realmente no tuvo un impacto descendente significativo. El IBSG, el Grupo Internacional de Cáncer de Vejiga, también publicó su recomendación y saben que para estas recurrencias de bajo grado con tumores TA de bajo grado se puede dar tratamiento conservador con cistoscopía, fulguración e incluso vigilancia activa. Entonces es una consideración y la hago con algunos de mis pacientes, pero otra cosa que viene es un agente llamado UGN-102 y de hecho es un hidrogel reversible que contiene mitomicina C. Esencialmente a bajas temperaturas es líquido y se puede mantener en el congelador hasta estar listos para él, combinado con mitomicina C. Una vez que se pone el cuerpo y en temperatura corporal se transforma en un gel y puede ablacionar los tumores. Y sabemos del ensayo Olympus, el ensayo de cáncer uroterial de vías superiores, que es efectivo para el cáncer uroterial recurrente de bajo grado en vías superiores y ahora se está utilizando para vías inferiores en la vejiga. Y esto se diseñó, fuimos un centro del ensayo y este es un ensayo de fase 2 y después vamos a hablar de la fase 3, pero este fue un fase 2 y tenemos los resultados. Fue un estudio de un solo brazo probando UGN-102, que es este gel con mitomicina. En cuanto a eficacia y el objetivo clínico primario fue respuesta completa en 3 meses y eso fue 65%, pero lo más importante es que la durabilidad estimada de la respuesta de 12 meses en los que respondieron inicialmente a los 3 meses fue de 60%, lo cual es bastante bueno y la mayoría de los eventos adversos fueron síntomas del tracto urinario inferior. Así que creo que son datos muy emocionantes y a partir de ellos el ensayo Atlas
está reclutando actualmente. Lo tenemos abierto aquí en la Universidad de Carolina del Norte y estos pacientes son aleatorizados a TURBT para enfermedad recurrente de bajo grado a OUGN 102 este gel y vemos la respuesta completa y la sobrevida libre de enfermedad. Ya llegamos a casi 15 minutos. Voy a cerrar aquí diciéndoles que debemos considerar la desintensificación de bajo grado, principalmente la enfermedad recurrente no invasiva de bajo grado, y hay formas de hacerlo. Podemos reducir la vigilancia de cistoscopía, podemos reemplazar o alternar cistoscopía y biomarcadores, podemos vigilar los tumores de bajo grado pequeños o considerar el manejo no quirúrgico en la enfermedad de bajo grado. Así que espero las preguntas que tiene para discusión. Muchas gracias.